Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Yo y mi casa. Esperamos tus preguntas, tus comentarios y también tus peticiones de oración. También te invitamos a que compartas este link con todos tus contactos en todas las redes sociales y también a través del canal de YouTube de Iglesia Yeshua Palabra y Poder. El tema de hoy se llama Aprenda a decir que no. Y para el desarrollo de este interesante tema me acompaña mi amada esposa Pati de Reyes. Bienvenida, Pati, a Yo y mi casa. Un interesante tema, Jorge Mario, muy práctico, muy puntual, y vamos a ver en el transcurso de este programa cuán importante es que tengamos el carácter y la valentía de decir que no. Así es importante que nosotros aprendamos a que en algunas situaciones, ante algunas personas y principalmente ante las tentaciones que la vida nos presenta y el enemigo de nuestras almas, el diablo, está produciendo en la vida cristiana, podamos resistir y podamos aprender a decir no. En la palabra de Dios vemos una preciosa historia, es bastante conocida en el libro de Génesis, capítulo 39, y es la historia de un siervo de Dios llamado José. El versículo 4 en adelante dice así: Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó Potifar todo lo que poseía en la mano de José. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo de su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio llamado Potifar por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí, Potifar no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José, y da la explicación bíblica en esta Biblia de la versión de las Américas, cómo era José. José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que entonces la mujer de su amo, o sea, la esposa de Potifar, miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José rehusó y le contestó a la mujer de Potifar: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado Potifar excepto a ti, pues tú eres su mujer. José dice y habla esta pregunta y dice: ¿cómo entonces yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Pero ella insistía a José día tras día. El verso 10 dice: pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Aprender a decir que no a las tentaciones es evidencia de que somos cristianos maduros. Pati, las tentaciones son diarias en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en los trabajos y aún dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que se nos presentan tentaciones diariamente. Así como a José en su lugar de trabajo, en su entorno, ya era abundante la presión que tenía, pero él aprendió a decir que no. Qué importante es que como cristianos maduros también nosotros podamos resistir a decir no a las tentaciones. Así es, y ver lo interesante de cuán bien establecido nosotros podemos estar en nuestras convicciones, en nuestro valor y sobre todo en nuestra vida en Cristo, porque eso nos va a ayudar a poder decir que no vamos a tambalear, no vamos a dudar, no va a haber una presión de grupo. A veces, Jorge Mario, creemos que las presiones son únicamente para los jóvenes porque se consideran que todavía son inmaduros, pero muchas veces nosotros ya siendo mayorcitos
igualmente tenemos ciertas presiones sociales o tenemos ciertas presiones de tentaciones en nuestra propia concupiscencia. Sí, nuestra carne, nuestra alma nos lleva a las tentaciones. Así es, en nuestras propias debilidades. Lo importante de reconocer acá es ver cómo José amaba al Señor. Lo amaba de tal manera que su pensamiento siempre fue honrarlo, y eso le permitió tomar la decisión de decir no a esa tentación que quizás sí lo hubiera llevado a la muerte, porque si él le hubiera dicho que sí a esta mujer, al final se hubiera descubierto. Y vemos el desenlace de la historia, en la cual vemos que Dios bendice a José a pesar de que él pasó un momento difícil por haber dicho que no. Vemos que se le complica la situación a pesar de que él fue obediente a Dios. Pasa un momento complicado por haber dicho que no. Sin embargo, el resultado final es un resultado de bendición. Y es así como lo tenemos que entender nosotros. A veces decir que no a una situación quizás en el momento no nos va a traer el beneficio que nosotros pensaríamos, pero Dios ve nuestra obediencia, Dios ve nuestra fidelidad, y Dios nos va a recompensar muy sobreabundantemente a aquello que negamos y sacamos de nuestra vida. Así es, aprender a decir que no a estas tentaciones o a las tentaciones que tenemos en nuestra vida diaria nos acercan al Señor. Podemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, resistir al diablo, y la palabra de Dios dice que Él huirá de nosotros. Aprender a decir que no también trae consecuencias. Por ejemplo, en la vida de José, al principio fueron unas consecuencias de que tuvo que salir huyendo, fue apresado e incluso llevado a la cárcel por simplemente no querer acostarse con la esposa de Potifar. Pero esta actitud delante de Dios es siempre de ser fiel a Dios y vivir en santidad. ¿A qué tentaciones te enfrentas día a día que no has aprendido a decir que no? Todos nosotros la evidenciamos. José la reconoce y dice: ¿cómo voy a hacer esta maldad? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Si tenemos al Espíritu Santo de Dios y si tenemos la palabra, siempre serán evidentes las tentaciones, pero es una decisión de nosotros como creyentes caer en la tentación. Por eso debemos de orar, y Jesús la expone en la palabra y nos enseña que cada vez que oremos le roguemos a Dios que no nos permita caer en la tentación. Un cristiano maduro va a perseverar en la palabra y en la oración, va a tener el dominio propio y va a tener la sabiduría de Dios para poder ver la tentación y huir de ella. También el apóstol Pablo le da este consejo a los jóvenes. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pati, también aprender a decir que no es muchas veces salir de la circunstancia que nos está presionando, dejar amistades, dejar costumbres, literalmente huir, salir corriendo como lo hizo José ante la presión y ante la tentación. Es responsabilidad de un cristiano maduro huir de esas pasiones juveniles que sabemos que traen consecuencias negativas, nos llevan al pecado y a la maldad y a desobedecer a Dios. Definitivamente, cuando uno es inmaduro, puede ser cronológicamente o puede ser emocionalmente, bueno, es más fácil caer ante una tentación o ante una misma debilidad que nosotros tenemos. Sin embargo, el Señor nos habla acerca de ese crecimiento espiritual que debemos nosotros tener, y sin importar realmente la cronología o la edad que tengamos, porque independientemente de eso, todos enfrentamos situaciones al día a día. A veces son tentaciones como muy notorias, quizás una infidelidad, quizás un adulterio, pero también hay situaciones como enfrentar a nuestro propio carácter, algún tipo de vicio, situaciones que quizás no son tan visibles, pero que nosotros reconocemos y entendemos que son tentaciones para nuestra vida. El poder enfrentarlas, el poder reconocerlas, creo que es uno de los primeros factores. Reconocer que esta es una tentación y reconocer mi debilidad frente a ella, porque nada es tentación si a mí no me gusta.
Por ejemplo, a usted le pueden poner quizás en el Asia, ¿verdad? Pongamos un ejemplo un poco fuerte, ellos pueden comer, digamos, una serpiente, que puede ser que para ellos sea una tentación, un plato exquisito, pero para nosotros acá, no. En ningún momento si se nos presentara ese tipo de plato, usted dijera, ala, yo lo dejo todo, me lo quiero comer, mientras que otra persona quizás sí. Entonces, así son las tentaciones. Para unos son una cosa, para otros son otra, pero todos vamos a enfrentar la misma situación que nos lleva al pecado y a la muerte. Esa es una tentación, aquello que nos va a llevar a la destrucción, que nos va a alejar de Dios. Y cuando podemos entender, así como lo hizo José con su comportamiento, yo no voy a pagar mal, yo no me voy a alejar de Dios, yo no voy o sea, yo tengo que tener realmente la verdadera valoración de lo que Dios es en mi vida para yo alejarme de la tentación. Importante que huyamos. No solamente basta decir no, hay que salirse de ese entorno, hay que salirse del mundo. Muchas veces está allí el cristiano en medio de muchas circunstancias que lo único que le queda es decir no y también huir. La palabra no va acompañada también de la acción. Y para muchas personas también es simplemente dejar de frecuentar lugares, personas, acciones y lugares que nos obligan al pecado y nos alejan del Señor. ¿A qué cosas vas a tener que aprender a decir que no en este tiempo? ¿De qué cosas o de qué personas vas a tener que huir para que tu fe no decaiga, para que tu espíritu no se contriste, para que obedezcamos la palabra del Señor? Es importante reconocer que todo va también a aprender a decir que no a una acción. Con nuestra vida demostramos que somos congruentes de lo que hablamos y pensamos, pero también de lo que actuamos. No podemos pensar o saber, por ejemplo, aprender a decir que no, pero estar involucrado con personas o acciones que nos llevan al pecado y nos separan de Dios. Por eso el consejo de la palabra de Dios nos dice, huye de esas pasiones juveniles, que como bien explicaba Pati, no importa la edad que tengas, pero si eres un joven, una jovencita, que vas a aprender a decir que no y le vas a pedir a Dios sabiduría para alejarte de esas personas, para alejarte de esas circunstancias que tú sabes que te traen consecuencias negativas en tu vida y que son pecado y que te alejan de Dios, vas a también que tener que huir, separarte de estas personas o de estos lugares que te llevan a la maldad y al pecado. Santiago capítulo 5 y versículo 12 también nos enseña la Biblia y dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pati, antes se conocía que una persona era de palabra. Si decía que sí iba a asistir a una reunión, que sí iba a hacer un negocio, bastaba con decirlo para que éste se considerara un asunto que está de acuerdo. E igualmente, si esta persona decía que no, no había posibilidad de otra cosa. Y la palabra de Dios nos recuerda en el libro de Santiago que como creyentes no debemos de andar con titubeos. Debemos de aprender a decir que sí a aquellas cosas con que nos comprometimos y a aquellas cosas que dijimos que no, a poder tolerarlas y también poder tener la sabiduría de uno con el carácter suficiente, no comprometerse ni andar con titubeos. En Guatemala hay un viejo y conocido refrán que es: ahí te aviso, mejor lo consideramos otro día, pero no se llega ni a que sí ni a que no. Y eso crea incertidumbre. Y mucha gente ha caído en mentira o en ser mentiroso porque no se atreve a decir: no me interesa, no quiero, no puedo, no lo necesito. Aprender a decir que no también es una bendición para un cristiano maduro. Y el cristiano, su actitud debería de ser tan correcta, que eso es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de que tú sí sea sí, que tú no sea no, y que la gente sepa que tenemos el suficiente valor o la suficiente valentía para que cuando nosotros decimos algo es porque lo vamos a hacer. Nuestras acciones deberían de ir
tan igualitarias como las cosas que decimos y que hacemos. Deberían de ser una. Entonces, cuando llegamos a ser así, las personas que nos conocen y las personas que nos rodean, pues producimos en ellas confianza. Y eso se va ganando día a día. Usted sabe y conoce gente que usted dice, no, esta persona me dijo que va a llegar a las 3 y va a llegar a las 3. Y dijo que sí. Sí llegaba y aparece a la hora, Sí. en el lugar y en el momento adecuado. Y hay personas que todo el mundo sabe que dice Que aunque diga que sí, no va a aparecer. voy a llegar y todo el mundo, pero seguramente no, porque no es de fiar. Y la Biblia nos habla acerca de esa posición que debemos de tener como cristianos tan creíbles, porque esa credibilidad que nosotros tenemos es parte de nuestro testimonio como personas de empresa, como personas seculares y personales, que podamos nosotros aprender a decir sí y aprender a decir no. Cuando nosotros decimos que no, estamos ya meditados en la situación y sabemos que no nos queremos comprometer ante ello. E igualmente, si su respuesta es sí, es porque ya lo meditó, porque no debemos de ser emocionales. Hay gente que dice, sí, como ya cuenten conmigo, y al día siguiente, pero ¿para qué me metí, verdad? Entonces me voy a inventar algo, ¿verdad? Tan peculiar esa parte de nuestra vida donde nos inventamos muchas cosas para justificarnos y que ya no engañamos a nadie porque todo el mundo sabe que estamos mintiendo. Entonces, Pues la palabra va acompañada de la acción. sí, entonces eso es algo que nosotros debemos de meditar, y si tenemos ese tipo de actitud, pues cambiarla para que podamos ser, como la palabra nos dice, fieles, debemos de ser creíbles, y Dios se va a agradar definitivamente de ese comportamiento. Así es, aprendamos a decir que no. En todas las áreas de nuestra vida nos vamos a ver involucrados en un momento a ser consecuentes de lo que nos están presentando. Y eso también va formando nuestro carácter. Aceptar que no podemos con todo lo que la vida nos demanda. Mucha gente se carga en sus trabajos, en sus relaciones sociales e incluso en las actividades de la iglesia porque está todo el tiempo queriendo decirle que sí a todo el mundo. Y eso también, Pati, es un problema también de estima. Cuando una persona tiene baja estima, quiere agradar a todo el mundo y a nadie le puede decir que no. Mejor le digo que sí, aunque yo sea damnificado en mi tiempo, en mis recursos, en el agradar a los demás. Cuando una persona, de acuerdo a la Biblia, tiene una estima de acuerdo a la palabra del Señor, ni más alto concepto de sí mismo, ni más bajo del que debe de tener, sino que piensa de sí con cordura, va a saber administrarse y va a poder decir, no puedo porque ya me comprometí con otras personas en otro lado, mi tiempo de familia o aún mi tiempo de descanso. Simplemente no puedo con toda la carga que se me está presentando en ese día. Sí, el problema es cuando somos muy manipulables, cuando la gente que está alrededor nuestro nota esa debilidad en nosotros, pues aprenden muchos a manejarnos y a hacer realmente lo que quieren con nuestra vida, sin tener esa valentía de decir que no, porque Jorge Mario, decir que no es para valientes, porque muchas veces tengo que afrontar que no le voy a caer bien a todo el mundo y que mucha gente se va a molestar. Yo hace algunos días compartía en las redes sociales acerca de no es solo decir que no, sino que también es importante aprender a recibir el no. Mucha gente cuando se le dice no, no quiero, no puedo, no tengo ganas, se ofende. Consideran que todos deben de decirles que sí. Máxime en una relación si están dispuestos a que otros lo complazcan. ¿Cómo esta persona me va a decir que no si mis padres a todos me decían que sí? Pero lo vamos a hablar acerca de eso más adelante. Sí, y entonces es importante que nosotros podamos afrontar también eso, y como usted hablaba acerca de la estima que nosotros debemos de manejar, porque cuando tenemos justamente una baja estima y somos mucho más vulnerables a que las personas nos manipulen, a que querramos quedar bien o caer bien a los demás. Debemos de aprender a decir que no de una forma racional, de una forma educada. No necesariamente tenemos que justificarnos el por qué decir que no. Eso es lo más importante. Si consideramos, ¿verdad? Dependiendo de la situación, hacerlo, pues igualmente se puede.
pero teniendo la certeza y la seguridad emocional que en este momento mi decisión es la correcta. Que piensen los demás, que digan los demás, que murmuren los demás. Eso ya no es problema de la Sí, persona que así dijo es, que no. porque hay gente que, pero ¿qué van a decir si digo que no? Y a veces la gente no está ni pensando. Y al rato la gente dice gracias a Dios que dijo que no. Sí, gracias a Dios no vino, es un plato menos, ¿verdad? Y situaciones de ese tipo. Entonces, sí es importante que aprendamos a decir que no. Sigue con nosotros en este interesante tema. Te invitamos a que compartas con todos tus contactos en las redes sociales este tema. Invita a tus amigos, a todos tus contactos a que vean este programa Yo y mi casa todos los sábados a las 6 de la tarde. También invito a que usted, donde quiera que esté viendo y escuchando, nos comparta desde dónde está viendo y escuchando este interesante tema. Si hubiera alguna petición de oración, también puedes ponerla allí en nuestras redes sociales. En un momento continuamos con más de este interesante tema. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua mi corazón, tenela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Oh, de mi lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior, oh Dios. Como el ciervo brama por agua mi corazón, anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Oh, 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 mi corazón te anhela, Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu
a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Estamos en el programa Yo y mi casa y queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo y que están compartiendo en las redes este interesante tema. Muchísimas gracias a Carol Delícer, a Margarita Cuevas, a Ida Gramajo y también al apóstol Mario Espinosa desde California. Realmente es una bendición el poder compartir este tema y el estar con ustedes esta tarde. Un abrazo cariñoso para cada uno de nuestros amigos y hermanos que están viendo. Un abrazo hasta Burbank, California, a nuestro amado hermano y amigo, el apóstol Mario Espinosa, que ya en el mes de diciembre estará cumpliendo el 20 aniversario allá en Iglesia La Cosecha. Un cariñoso y un fuerte abrazo. Los bendecimos y sabemos que Dios continuará levantando y bendiciendo ese precioso ministerio. Sigamos avanzando en el tema. Debemos de aprender a decir que no. ¿A qué podemos aprender a decir que no? Bueno, a cargar con el trabajo de otros, a ir a todas las reuniones o a todo lo que quedamos con los amigos. Usted y yo podemos aprender a decir que no a estar a la última, o aprendamos a decir que no a las últimas ofertas de esta temporada. También debemos de aprender a decir que no a estar actualizando constantemente las redes sociales o estar prendidos ahí a la tecnología. También son actitudes a las cuales nosotros debemos de darle gusto a nuestra carne, a nuestra alma, y debemos de renunciar a todo eso. Huir de aquellas cosas que nos alejan de otras personas y principalmente nos pueden estar alejando del Señor. Algunas actitudes están ahí bien establecidas. Yo creo que algunos nos identificamos con algunas de ellas, Pati. Y decir que sí a todo, que sería lo contrario de decir que no, muchas veces nos debilita, nos cansa, nos agota emocionalmente. Se entra la gente a agobiar, ¿verdad? De tanta carga emocional. Nos agota socialmente, tener que decirle a todo, que es lo que nos hacía referencia a la imagen, estar en las redes sociales. Es increíble, pero se han hecho estudios donde mucha gente es afectada, por ejemplo, de ver que todos están de viaje. En esta época usted ve todo el mundo en todas partes y usted tal vez está en su casa y dice, no, yo me tengo que endeudar, yo tengo que salir de viaje también. Y son tentaciones modernas, se pudiera decir, a las cuales muchas veces no podemos decirles que no, pero que nos agobian, que nos ponen en estrés, el estar a la moda, el querer aparentar una vida social que no es la que llevamos. Hace poco se viralizó una imagen donde estaba una pareja joven viendo un partido de fútbol americano, creo, y ella toma su celular, se acerca a él esboza una sonrisa, se toman el selfie, baja ella su celular y los dos se voltean con una gran cara y se hizo muy famosa este video hace unas semanas. La sonrisa para la selfie nada más. Y muchas veces es así, vivimos una vida fingida, una vida a la cual le decimos sí a la sociedad, pero que tenemos que aprender a ponerles un límite a las tentaciones modernas, a aquello que, como usted bien decía, nos aleja de Dios, nos aleja de nuestra familia, nos aleja aún de una realidad económica, de vivir en un mundo de fantasía. Tenemos que aprender a decir que no, y como hablábamos en el segmento anterior, es para valientes. No muchos se atreven a decir que no, pero la palabra de Dios nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y ahorita podemos tomar ese versículo bíblico en nuestra vida y aprender valientemente a decir que no. Veamos aquellas personas que muchas veces están más cercanas. Decir que no a nuestros padres o a las personas que se entrometen en nuestra vida, para muchas personas es algo muy difícil.
Los padres manipulan a los hijos para que sean siempre el sí adecuado, y los hijos manipulan a sus padres para que los obliguen a complacerlos en todo. Muchas familias, cabalmente en esta última etapa del año, están allí manipulando que el papá y la mamá le gusta hacer o tener o celebrar ciertas cosas, y para algunos hijos y principalmente para algunos cristianos les es difícil decirle que no a los familiares, a los amigos, a los padres, porque llegan a tal punto a manipularlos. También algunos hijos no entienden porque nunca se les han puesto límites. Desde pequeño se les manipuló con un berrinche, con una cara bonita, con una cara triste, y era el padre el que se sentía manipulado y decirle que sí, sí te voy a comprar, sí te voy a complacer, sí te voy a regalar, sí, no te preocupes, no pasa nada. Y ven esta manipulación porque nunca hubo un padre disciplinado a decirle que no a los hijos, o cuando ya un hijo es adulto no tiene la capacidad de decirle al padre o a la madre: no puedo estar, no voy a ir, no quiero compartir. Esto pasa en las relaciones más cercanas entre padres e hijos, Pati. Es muy interesante ver esta situación que se da mucho acerca de la manipulación, el poder manejar culpas. Creo que los hijos lo hacen cuando son pequeños, tratan de manejarle a los padres las emociones para que se complazcan todos sus caprichos, todo lo que ellos quieren, y muchos papás caen ante esta manipulación sin darse cuenta que decir un no es algo positivo emocionalmente para un hijo. ¿Por qué no la vida les va a decir que sí a todo? Y ahora sí tomemos el tema que tú dijiste, aprender a que la persona desde pequeño también le digan que no. Debe de aprender a convivir con eso, de que no se va a hacer su voluntad, no se le va a complacer, ¿verdad? Y si sus padres lo hicieron negativamente, va a ver la vida, el jefe, la pareja, en un momento determinado le va a decir que no, y es ahí donde empiezan los problemas y las frustraciones en las relaciones. Y emocionalmente decirle a un hijo que no es formarlo con una emoción sana, porque tenemos que aprender a manejar todas nuestras sensaciones, todos nuestros sentimientos, para que cuando lleguemos a la vida adulta podamos enfrentar este tipo de cosas, porque mucha gente que no ha logrado afrontar que le digan un no, cuando llega a la vida adulta, como usted bien nos decía, el jefe nos dice no, nuestra pareja nos dice no, la persona que nos parquea nos dice no. Dios, si somos sinceros como creyentes, muchas veces nuestro Dios Padre nos dice no. ¿Escucha nuestra oración, nuestra petición? Sí, pero la respuesta es no. Sí, y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentimos frustrados, nos sentimos rechazados, nos sentimos de mal humor, vienen muchas sensaciones negativas a nuestra vida, porque de niños nadie nos dijo que no. En cambio, si como padres responsables entendemos que hay cosas, hay situaciones que a nuestros hijos hay que decirles que no, ellos van a aprender a poder recibir una negativa de una forma saludable y seguir con su vida. Y también los enfrenta a la realidad. Por ejemplo, usted como padre puede decirle a su hijo: no podemos comprar este juego, no podemos irnos de vacaciones, no tenemos para comprar ciertas cosas, pero estamos pagando nuestra casa, pero pagamos tu colegio, tu educación, tu escuela, pero no le debemos nada a nadie. Es importante que el padre enseñe, pero también igualmente identifique y pueda decirle por qué no. Y yo creo que también eso es importante que lo aclaremos en este tema, porque algunos de nuestros hijos no solo aceptan el no, siempre van a preguntar ¿y por qué no? Y muchos padres se quedan ahí con el porque yo digo que no. No, debemos de también enfrentarle a nuestros hijos a la realidad. No podemos en este momento, no tenemos la capacidad económica. Hemos decidido ir a la iglesia, hemos decidido servir al Señor, y por eso no hacemos las cosas del mundo. Ese por qué no también es bueno que lo enseñemos a nuestros hijos en su temprana edad y también a nuestros hijos adolescentes. Muchos padres no se toman el tiempo, cuando ya sus hijos son adolescentes o incluso mayores, de explicarles las razones del por qué no de la vida. Y eso también allana el camino
para que el hijo o la hija entienda las razones del no. Sí, y despertamos el lado analítico en nuestros hijos, a veces tratamos a nuestros hijos como que no tuvieran la suficiente inteligencia para poder entender los nos y los porqués. Entonces tomamos esa actitud, no, porque yo lo digo, no, porque así debe de ser. Y nuestros hijos son sumamente inteligentes y se llegan a cuestionar y producimos más dudas o más resentimiento si no hay una charla madura, no importa la edad que tengan nuestros hijos, y que ellos logren comprender y analizar las circunstancias para poder aceptarlas de una mejor manera. También hablando del punto contrario, que es cuando los padres manipulan a los hijos, y esto pues se da muchas veces y más en la vida adulta, y romper el esquema en Que a los padres no les gusta que el hijo les diga que no. Sí, y romper el esquema en la mente de los padres, que estos que fueron sus hijos, que estuvieron bajo su sujeción, ahora son hombres y mujeres y son adultos independientes. Pues también a veces cuesta en la mente del padre el poder entenderlo, y respeta la autonomía del hijo, sino que es que quiero que siga obedeciéndome y honrándome como yo pienso que me debería de honrar, haciendo lo que yo le diga. O porque tiene que estar, ¿verdad? Y porque tiene que cumplir, y porque tiene que hacer lo que yo le diga. Y Jorge Mario, y es tan dañino porque produce igualmente a nuestros hijos, les produce una debilidad emocional. No van a poder enfrentarse a una autoridad que está manipulándoles porque están acostumbrados a la manipulación en la casa. Entonces, tenemos todos que entrar a un grado de madurez para poder entender que nuestros hijos crecen. Hicieron su vida. Lo hicieron aparte de nuestro deseo o de nuestra costumbre, y debemos de aprender como padres a respetar esos límites también. Sí, y no es que nuestros hijos nos deshonren, ¿verdad? Mucha gente dirá, bueno, es que si mi hijo no me dice que sea todo, me está deshonrando. No, no es así, sino que tenemos que entender que la otra persona también está haciendo su vida y tiene otras prioridades. Tenemos que respetar los momentos y la vida de nuestros hijos, así como nosotros también nos gustó que nos respetaran la independencia nuestra. Entonces yo creo que todo de una forma madura, de una forma responsable, de una forma también de diálogo, nos puede ayudar mucho en las familias para que mantengamos la unidad, porque cuando nosotros recibimos el no de forma negativa o decimos el no de una mala forma, pues pueden romperse ciertas situaciones, ciertas emociones. Entonces tenemos que aprender a decir que no. Cuando hablamos de relaciones familiares, un punto ahí delicado, pero creo que lo podemos tratar con cariño, explicar, mira, fíjate que uno se puede por esto y esto, tenemos otros planes, tenemos otras creencias, en fin, tantas cosas, y verdad, llegar a esta conclusión, yo quiero que tú me respetes porque este es mi nuevo hogar, por ejemplo, verdad, donde nosotros manejamos de esta manera a nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? O simplemente, como tú decías, tampoco hay que justificarse. Si un padre también debe de aceptar el no de un hijo adulto, el no de otra familia, ¿verdad? Y sin pedir justificaciones o explicaciones. Simplemente el hijo, la hija o la pareja, ya ese nuevo hogar decidió no. Y el padre no tiene por qué estarle buscando o manipulando o buscando explicaciones porque la otra persona, que ya es una persona adulto, decidió decirle que no. Eso también es una sabiduría adecuada para los padres. Pero si es pequeño, la Biblia nos dice en el Proverbio capítulo 29 y versículo 17, así: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. El Proverbio 13:34 también nos habla que como padres debemos de corregir y castigar a nuestros hijos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vemos actitudes en nuestros hijos que también nosotros debemos aprender a decirle que no, poner esos límites, hacerle ver que no se le va a complacer, que la vida no es color de rosa, que es una realidad día a día, que debemos de tener sabiduría para enseñarle a nuestros hijos que ellos también aprendan a recibir el no, incluso de un rechazo.
muchas actitudes en su vida adulta lo llevarán a entender que simplemente no se puede o no se tiene o no es el momento adecuado o que hay otras personas que no le convienen o que no le interesa tener una relación o una amistad con ellos. Eso también hará formar carácter en nuestros hijos. Y me encanta cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la corrección, porque cuando hay corrección es que hubo instrucción antes. Nunca se puede corregir algo que nunca se instruyó. La corrección es cuando hay una desviación, cuando nos estamos saliendo del camino, cuando nos estamos saliendo de la indicación, de la instrucción, viene el Padre y corrige para que volvamos a entrar a ese camino, en esa buena dirección, en esa línea que se nos ha marcado. Entonces, cuando nosotros corregimos es porque instruimos antes. Y creo que eso es bien importante de recalcar, porque muchos padres quieren corregir lo que nunca instruyeron. Entonces, eso produce en el hijo confusión. E igualmente debemos de tener la estabilidad de siempre tener la misma instrucción. No debe de ser una instrucción emocional o una instrucción variante. Hoy te digo que sí a esta situación, mañana te digo que no, porque entonces el hijo no sabe lo que los padres están esperando de él. Cuando nuestros hijos son pequeños, ellos se dejan llevar mucho por nuestras emociones. Si nosotros tenemos una reacción negativa ante una situación, a ellos les marca y les enseña que eso no lo deben de hacer, aun que nosotros verbalmente no se los digamos. Pero si usted un día le celebra que dijo una mala palabra, por ejemplo, y es el chiste de toda la familia, y al día siguiente usted se siente ofendido y le regaña porque dijo esa misma mala palabra, entonces el niño no logra entender cuál es la acción que él debería de tener para ser aceptado. Y así es como nosotros provocamos confusiones en nuestros hijos. La instrucción debe de ser siempre la misma para poderse corregir. Igualmente, como padres en pareja, ponerse de acuerdo. El hijo va a pedir un permiso, por ejemplo, y le dice a la mamá, y la mamá dijo que no, pero va con el papá y le dice que sí, o viceversa. Es importante que el padre y la madre, al corregir, al instruir, al poner límites, también se pongan de acuerdo. Si le vamos a decir que sí, le vamos a decir que sí los dos. Si le vamos a decir que no, le vamos a decir que no los dos. Y también esos límites harán que nuestro hijo o nuestra hija también forme carácter en todo. Aprender a decir que no requiere sabiduría. Igualmente, usted no tiene por qué justificarse si ya dijo que no. Simplemente la otra persona debe de respetar su decisión. Si no lo tolera, si no le gusta, si le trata de manipular, ya es problema de las otras personas. Pero usted pídele al Señor. Y cuando no se sienta con la paz o no tenga toda la idea clara, no diga nada. Diga, voy a tomarme un tiempo, voy a tomarme un día o dos para poder contestarte si puedo hacerlo, si quiero hacerlo, si tengo para hacerlo, o si no puedo, si no tengo o no quiero hacerlo. Esto le hará también ser una persona firme, controlar su tiempo y no dejarse manipular por las costumbres o por las personas que quieren que todo el tiempo se les complazca y se les diga que sí. Pero como creyentes, lo principal es decirle que no al mundo, rechazar la vana manera de vivir, no desviarnos por las costumbres y por las modas que el mundo ofrece. Queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de ser cristianos maduros, responsables de que lo que decimos también va acompañado de lo que hacemos. Quiero terminar con esta frase de David Fishman y dice así: algunas veces es mejor decir no y que se molesten con nosotros que decir que sí y molestarnos con nosotros mismos. Usted y yo en algunas circunstancias decimos, pero ¿para qué dije que no? ¿O para qué dije que sí? Pero esto es lo más importante, por eso no debemos de responder apresuradamente y no dejarnos manipular por nada ni por nadie. Debemos de ser congruentes con nosotros mismos y con lo que Dios quiere para nuestra vida. Seamos firmes, seamos fieles, agrademos al Señor antes que al mundo, antes que las personas. Como lo dijo José, huya, aprenda a decir que no, resista,
Deje que el mundo y la vana manera de vivir y la locura del mundo siga en su trayecto. Pero usted atrévase a decir no, porque yo soy un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios. Pati, algo más para terminar. Definitivamente creo que hemos aprendido durante esta tarde lo importante que es decir que no, lo importante que es tener una sanidad en nuestra área emocional y librarnos de muchísimas cosas que nos pueden acarrear problemas por decir que sí y por no pensar las respuestas y meditarlas. Así que creo que es una muy buena lección para cada uno de nosotros el aprender a decir que no. Amigos y hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. También agradecemos que usted comparta este y todos los temas que usted recibe en este programa. Yo y mi casa, todos los sábados a las 6 de la tarde, lo esperamos acá en el Facebook Live y también en nuestro canal Iglesia Yeshua, Palabra y Poder a través de el YouTube. También te invitamos los domingos a las 10 de la mañana a nuestro servicio general en 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen, en la ciudad capital de Guatemala. Tenemos parqueo con seguridad y clases bíblicas para los niños. Gracias, Pati, por acompañarnos en este día. Una bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Soy Jorge Mario Reyes. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua, Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.